El Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 1, versículo 35 al 42. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y le dijo: Ese es el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿Qué buscan? Le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te quedas? Jesús les dijo: Vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde se alojaba y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Y lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Estamos celebrando el último día del mes de noviembre, 30 de noviembre, dedicado a uno de los grandes apóstoles, San Andrés. Andrés es presentado como uno de los discípulos de Juan Bautista. Será una persona religiosa que ha tenido la capacidad de acercar a Juan. Y estando cerca de él, se ha empapado de la palabra de Dios y ha llevado una vida austera. Hoy, mientras Juan el Bautista está predicando y Jesús viene pasando ahí, aquel Juan no tiene miedo a anunciar que Jesús es el Mesías, es el Señor. Él sabe que tiene todo el riesgo de que lo abandonen, de perder sus adeptos, sus seguidores. Pero aquel Juan que no se debe a sí mismo, que es un enviado de Dios a preparar el camino del Señor, él ha hecho su trabajo. Y hoy todavía lo va a hacer con mayor claridad. Cuando va a decir: ese es el Señor que quita el pecado. Ese es el Cordero de Dios, el enviado del Padre. Si en las iglesias, en los templos, nosotros, cuando elevamos la Eucaristía y decimos: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y el pueblo entendiese que Jesús está en la Eucaristía y que es el Cordero que perdona tus pecados, que te limpia, que te purifica, que te fortalece, te alienta a seguir al Señor, no lo dudarías, sino que te acercara. Pero nos hemos quedado con aquella parte de aquellos, entre comillas, pastores, que dicen: acérquense los que están preparados y confesados y casados. Y se nos olvida lo de Juan. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado. Si usted tiene pecados, nunca lo dude. Acérquese al Señor y tenga absoluta confianza y créale a Él. Él es el Cordero. Dice que dos de los discípulos que estaban con Juan, al escuchar eso, se acercaron a Jesús. ¿Cuánta gente está en los templos? Uno y otro día, y todavía no han podido escuchar que Jesús es el Cordero que quita el pecado. Cuando usted le escuche a Él y entienda que Jesús es el verdadero Cordero de Dios vivo, el que aparece en el Apocalipsis, el Cordero degollado, que nos ha purificado, que nos ha limpiado y nos ha blanqueado para entrar en el reino, usted nunca va a dudar. Va a tener absoluta confianza y se va a acercar a Él. Como lo hizo Andrés y Juan. Nunca olvidaron el momento en que se encontraron con Él.
Eran como las 4 de la tarde. La mayoría de nosotros ni siquiera sabemos cuándo nos bautizaron, ni a dónde nos bautizaron, porque llevamos una vida desordenada, no una vida de compromiso, no un convencimiento absoluto de que somos cristianos y cómo vivimos nuestro cristianismo. Aquellos en su primer momento no saben qué preguntar y le van a decir a Jesús, ¿dónde vives y cómo vives? Jesús los invita. No se reserva nada, sino al contrario, vengan y lo van a ver. Ellos van con Jesús, se quedan, les encantó y de ese encuentro que tuvieron, se enamoraron de Cristo. Llegaron a ese encuentro íntimo y profundo. Y Andrés, el hermano de Simón Pedro, va en busca de él. Cuando usted y yo, al igual que Juan y Andrés, hayamos tenido un encuentro profundo con Jesús, desde esa experiencia como también la tuvo Felipe, Natanael, la samaritana, quiere decir que muchos de nosotros no hemos tenido un encuentro con Cristo. Por eso es que no vamos en busca de nuestros hermanos. Y nuestros hermanos no nos creen cuando hablamos de Jesús, porque estamos hablando, como decimos, del diente al labio. No estamos convencidos, no reflejamos en nuestros gestos, en nuestros labios, en nuestros ojos. Nuestras palabras no están llenas de convencimiento profundo de que Cristo vive en nosotros y que nosotros vivimos para Cristo. Aquel Andrés trajo a aquel hermano tosco, quemado por el sol, golpeado por las olas, y pobre y con hambre, aquel Pedro, el Simón. Cristo al verlo se dio cuenta la materia que era Pedro y le va a decir, oye Simón, serás Kefas, serás una piedra firme, también dura de entender, porque a aquel Pedro le costaba entender. Jesús lo ve de todas las direcciones, pero sabe que es un buen hombre, que es un buen líder, que le han traído y que en él va a poner mucha confianza y mucha fuerza y que a través de él muchos signos se harán. Que el Señor nos dé esa gracia de fidelidad, de poder tener el encuentro con él y después ir en busca de aquellos hermanos para traerlos y tener un encuentro con ellos y que tengan un encuentro con Cristo, pero también volvernos como un Pedro, como rocas para que otros se sientan seguros en Cristo. Amén.